Nunca imaginé que la vejez me convertiría en prisionera de las decisiones de mi propio hijo. Él, cegado por el miedo a quedarse con la carga de una madre anciana, me obligó a sellar un destino cruel, casarme con un sicario, un hombre temido por todos en el barrio, alguien cuyo nombre provocaba silencio y miradas esquivas. No tuve derecho a decir que no, ni a elegir un camino distinto. Me arrojaron a un futuro que parecía teñido de sangre. Pero lo que nadie esperaba es que detrás de ese rostro endurecido por la violencia se escondía un corazón capaz de darme algo que jamás pensé volver a sentir: amor verdadero, un amor que no nació de la juventud ni de las promesas vacías, sino de la soledad compartida, de la ternura escondida en los rincones más oscuros de su alma. Lo que empezó como una condena terminó siendo la mayor revelación de mi vida. La vejez llegó a mí como un visitante silencioso, sin pedir permiso, sin anunciar su llegada. Un día desperté y mis manos ya no tenían la fuerza de antes, mis pasos eran más cortos y mis ojos ya no lograban ver con nitidez los detalles de las cosas simples de la vida. Mi hijo, en lugar de mirarme con ternura, comenzó a mirarme con fastidio. Se cansaba de escuchar mis quejas, de acompañar mis silencios, de cargar con mis ausencias en la casa que alguna vez fue alegre. Él decía que yo ya no servía para nada, que me estaba convirtiendo en un peso muerto sobre sus hombros, un obstáculo para sus planes de hombre joven. Me dolía escucharlo, pero más me dolía darme cuenta de que había dejado de verme como su madre, aquella que lo amó desde que respiró por primera vez, para transformarme en una carga de la que debía deshacerse a cualquier precio. Fue entonces cuando tomó una decisión brutal. Una tarde, sin previo aviso, me sentó en la cocina y con un tono seco me dijo que había conseguido a alguien que se haría cargo de mí. No entendía a qué se refería hasta que escuché el nombre: un sicario, un hombre conocido en todo el barrio por su violencia, por las balaceras en las que había estado, por los cuerpos que se decían habían caído bajo sus manos. «Te vas a casar con él, mamá», dijo mi hijo, sin un rastro de remordimiento en la voz. Yo me quedé paralizada, la cuchara de sopa temblaba en mis manos, y el mundo se me vino abajo. Quise negarme, quise gritarle que estaba loco, pero sus ojos fríos me hicieron comprender que ya no tenía elección. Él lo había decidido, y mi destino había sido sellado sin mi consentimiento, como si yo fuera un objeto que se entrega para deshacerse de una responsabilidad. La noticia corrió como un susurro venenoso entre los vecinos. Las mujeres del barrio me miraban con compasión, los hombres bajaban la mirada al cruzarse conmigo, y los niños, que antes me saludaban con dulzura, comenzaron a mirarme con miedo. Nadie entendía cómo una mujer de mi edad, con canas y arrugas marcando cada experiencia vivida, podía unirse con un hombre cuya reputación estaba bañada en sangre. Yo tampoco lo entendía. La noche previa a la boda lloré hasta que mis lágrimas se secaron, abrazando la almohada como si fuese la última compañía fiel que me quedaba. Imaginaba mi vida junto a él como una condena silenciosa, una casa fría, palabras duras y un futuro en el que me apagaría poco a poco, sin amor, sin calor humano, rodeada solo del eco de los crímenes que lo perseguían. El día del matrimonio fue todo menos un festejo. No hubo música alegre, ni flores frescas, ni sonrisas sinceras. Solo un puñado de personas obligadas a presenciar un acto que parecía más un intercambio oscuro que una unión bendecida. Cuando me tomé de su brazo por primera vez, sentí el peso de su piel, dura como la piedra, y el frío de su mirada que parecía capaz de atravesar mi alma. No hubo votos de amor ni promesas de futuro, solo la firma en un papel que me encadenaba a un hombre que no había elegido. Y sin embargo, en medio de aquella atmósfera cargada de tensión, hubo un destello extraño. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un brillo diferente. Una sombra de dolor que contrastaba con la imagen del asesino implacable que todos murmuraban a mis espaldas. Al principio, nuestra convivencia fue silenciosa y rígida. Él casi no hablaba, solo me observaba desde la distancia, como si no supiera qué hacer con una mujer como yo, una mujer que no buscaba lujos ni protección, solo un poco de paz. Yo preparaba la comida en silencio, ordenaba la casa con las fuerzas que me quedaban, y me iba a dormir temprano para evitar el peso incómodo de su presencia. Esperaba gritos, violencia, amenazas, pero lo que recibí fue indiferencia. Era como si conviviera con un fantasma. Estaba ahí, pero no se hacía sentir. Esa indiferencia, aunque dura, me resultaba un alivio, porque al menos significaba que no iba a lastimarme. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, una voz me decía que detrás de su silencio había algo más, algo que todavía no me dejaba ver. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños gestos que rompían el muro de hielo entre nosotros. Una taza de café que aparecía en la mesa sin que yo la pidiera, una silla acercada para que pudiera sentarme sin esfuerzo, una manta colocada sobre mis hombros cuando el frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana. Eran detalles mínimos
casi invisibles, pero cargados de un significado que me desconcertaba. ¿Cómo podía un hombre marcado por la violencia tener esas atenciones conmigo? ¿Por qué me miraba de reojo cuando pensaba que yo no lo notaba, como si buscara asegurarse de que estaba bien? Poco a poco, mi miedo comenzó a transformarse en curiosidad, y mi corazón, que ya se había resignado a marchitarse en soledad, empezó a latir con una fuerza que creía olvidada. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los techos de lámina de las casas vecinas, lo encontré sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. No llevaba su habitual expresión fría, sino un gesto de cansancio y dolor. Me atreví a acercarme, aunque mis piernas temblaban, y le pregunté si estaba bien. Él levantó la vista, y por primera vez me habló con honestidad. «Estoy cansado de todo», murmuró, y en ese instante entendí que aquel hombre no era solo el sicario temido por todos, sino también un ser humano cargado de culpas y heridas invisibles. Esa confesión abrió una grieta en el muro que lo separaba del mundo, y a través de ella comencé a ver al hombre detrás del mito, al corazón escondido detrás de las armas. Desde ese momento, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Me contaba fragmentos de su vida, nunca demasiados detalles, pero lo suficiente para que yo entendiera que había sido empujado a la violencia desde muy joven, sin opción, sin camino alternativo. Había aprendido a matar antes de aprender a amar, y su piel estaba marcada por cicatrices que no solo eran físicas, sino también emocionales. Yo lo escuchaba en silencio, sin juzgarlo, porque comprendía que detrás de cada acción había una historia de dolor. En esas charlas descubrí su vulnerabilidad, y él, a su vez, descubrió que yo podía ser más que una mujer obligada a estar a su lado. Podía ser una compañera, un refugio en medio de la tormenta. La transformación fue lenta, como el amanecer que poco a poco disipa la oscuridad. Empecé a encontrarme riendo con sus comentarios secos, sorprendiéndome con su manera torpe de intentar ayudar en la cocina, o escuchando en silencio cuando me preguntaba por mi juventud, como si quisiera conocer la vida que yo había tenido antes de llegar a él. En esos momentos, el sicario desaparecía, y quedaba solo un hombre que buscaba redención en mis palabras, en mis caricias tímidas, en la manera en que lo miraba sin miedo. Yo misma no podía creerlo. Aquello que había comenzado como una condena se estaba convirtiendo en un refugio inesperado, en una segunda oportunidad para amar, incluso en la etapa de mi vida en que ya había renunciado a esa posibilidad. Y así, entre silencios compartidos, miradas sinceras y confesiones nocturnas, descubrí que el amor verdadero no siempre llega en la juventud, ni con flores, ni con promesas de eternidad. A veces, llega disfrazado de condena, escondido en un destino impuesto, y solo se revela cuando tenemos el valor de mirar más allá de las apariencias. Mi hijo me había entregado a este hombre para librarse de mí, pero sin saberlo, me regaló la oportunidad de conocer la ternura en su forma más pura, la que nace en medio del dolor y la violencia. Mi vida, que parecía destinada a apagarse en la soledad, había encontrado una chispa inesperada en el corazón de un sicario que, sin quererlo, me devolvió las ganas de vivir. La calma que habíamos empezado a construir era tan frágil como un cristal en manos temblorosas. Bastó una sola noche para que todo se resquebrajara. Los rumores de que él, mi esposo, había abandonado algunos encargos comenzaron a esparcirse entre los círculos criminales. Decían que ya no cumplía con la misma frialdad, que sus manos dudaban, que sus disparos eran más lentos. No entendían que no era debilidad, era humanidad regresando a un corazón que había estado dormido por demasiado tiempo. Pero en ese mundo no se permitía titubear. Y pronto, el silencio de nuestra casa fue reemplazado por el eco de pasos extraños, por miradas sospechosas que nos seguían cuando íbamos al mercado, por mensajes velados que dejaban en la puerta como advertencias de que el pasado no perdona a los que quieren escapar de él. Una noche, mientras yo intentaba conciliar el sueño, lo vi armado, de pie frente a la ventana, vigilando la oscuridad, como si esperara que de ella brotara la sombra de la muerte. Su respiración era agitada, sus ojos estaban enrojecidos, y sus manos, aunque firmes, tenían un leve temblor que delataba la tensión de estar a la defensiva. Me acerqué despacio, puse mi mano sobre su hombro, y él apenas me miró, como si temiera que su contacto pudiera arrastrarme al abismo que lo rodeaba. «Ellos vienen por mí, y ahora también por ti», murmuró, y en ese instante entendí que mi vida corría peligro por estar a su lado. No me importó. Lo abracé con todas mis fuerzas, y le dije que si la muerte quería alcanzarnos, yo prefería enfrentarla junto a él antes que regresar a una vida vacía, sin amor ni sentido. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. No podíamos salir de casa sin sentir que alguien nos observaba. Cada ruido en la noche era una amenaza latente,
Cada llamada anónima al teléfono nos helaba la sangre. Yo, una mujer que había pasado la vida cuidando de un hogar sencillo, me encontré atrapada en un juego de sombras y balas que nunca había buscado, pero, en lugar de derrumbarme, encontré en mí una fortaleza desconocida. Preparaba la casa como si fuera un refugio, cerraba puertas y ventanas, y permanecía alerta, no solo por mí, sino también por él. Lo increíble era que, en medio de tanto miedo, nuestro vínculo se hizo más fuerte. Compartíamos el mismo peligro, el mismo destino, y eso nos unía más de lo que jamás hubiera imaginado. El ataque llegó cuando menos lo esperábamos. 3 hombres armados irrumpieron en la madrugada, derribando la puerta con violencia. El estruendo me despertó con un grito ahogado, y lo vi a él reaccionar con la rapidez de un depredador acorralado. El silbido de las balas cortaba el aire, los cristales se rompían, y mi cuerpo temblaba mientras buscaba refugio detrás de un mueble. Todo ocurrió en segundos, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera detenido. Escuchaba los disparos, los gritos de rabia de los intrusos, y el rugido feroz de mi esposo defendiendo no solo su vida, sino también la mía. En ese caos, comprendí que lo que él sentía por mí no era una máscara. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por protegerme, incluso cuando sabía que el precio podría ser su propia existencia. El tiroteo terminó con un silencio mortal. 2 de los hombres yacían en el suelo, pero el tercero logró escapar, dejando tras de sí la promesa de volver con más furia. Yo corrí hacia él, temiendo lo peor, y lo encontré herido en el hombro, con la sangre empapando su camisa. Mis manos temblorosas intentaban detener la hemorragia mientras mis lágrimas caían sobre su piel. «No llores, vieja», me dijo con una sonrisa débil, como si quisiera restar importancia a su dolor. Pero para mí, ese momento fue una revelación desgarradora. Podía perderlo en cualquier instante, y con él perdería no solo a un hombre, sino a la única persona que había devuelto el sentido a mis últimos años. Pasamos la noche escondidos, temiendo que el enemigo regresara. Yo no me separé de él ni un segundo. Mientras lo curaba con los pocos recursos que tenía, lo miraba a los ojos y veía no al sicario, sino al hombre vulnerable que me había dejado entrar en su corazón. Me confesó que nunca pensó en amar, que se había resignado a morir en soledad, rodeado de silencio y sangre, pero que yo había sido la primera en mirarlo sin miedo, en hablarle con ternura, en ofrecerle una mano que no pedía nada a cambio. Mis lágrimas cayeron otra vez, porque entendí que incluso en medio de la violencia, habíamos encontrado algo que nadie podría arrebatarnos, la verdad de un sentimiento que era real. La herida lo debilitó por semanas, y yo me convertí en su guardiana. Pasaba las noches en vela, vigilando la puerta, escuchando cualquier ruido extraño, mientras él dormía con el rostro marcado por el dolor y el cansancio. El barrio entero sabía lo que había pasado, y algunos me miraban con compasión, otros con miedo, como si yo también me hubiera manchado con la sangre de esa guerra que no me pertenecía. Pero en mi corazón no había miedo, solo determinación. No iba a dejarlo caer. No iba a permitir que la oscuridad se lo llevara. Porque entendí que amar, en nuestra historia, no era abrazar lo fácil, sino enfrentar juntos lo imposible. Cuando finalmente pudo levantarse de la cama, lo encontré más callado que nunca. Caminaba por la casa con la mirada perdida, como si cargara un peso aún más grande que sus heridas físicas. Una tarde, me tomó de las manos y me dijo con voz quebrada: «Tú no mereces esto, mereces paz, no un hombre marcado por la muerte». Y aunque sus palabras estaban llenas de sinceridad, yo le respondí con la fuerza de todo lo que sentía: «La paz sin amor no sirve de nada. Prefiero la tormenta contigo que la calma en soledad». Esa confesión fue como un juramento que nos unió aún más, como si nuestros destinos, ya entrelazados por la fuerza, ahora lo estuvieran también por elección. El enemigo, sin embargo, no desapareció. El recuerdo del sicario que había sido mi esposo seguía vivo en la mente de quienes querían verlo muerto. Cada salida era un riesgo, cada amanecer una nueva oportunidad para la tragedia. Vivíamos con el corazón en un puño, pero también con la certeza de que cada día juntos era un regalo que el destino nos concedía. En esa tensión constante, aprendimos a valorar lo más simple: compartir un café, reír por un mal chiste, acariciarnos en silencio mientras afuera el mundo seguía siendo cruel. El clímax de nuestra historia no estaba solo en las balas que nos perseguían, sino en la intensidad de cada momento que se volvía eterno porque podía ser el último. Y así comprendí que el verdadero amor no siempre llega envuelto en flores ni en promesas dulces, sino en pruebas de fuego que parecen insuperables. Mi hijo, al obligarme a casarme con un sicario,
Creyó condenarme a una vida de sufrimiento, pero lo que realmente hizo fue entregarme a un hombre que, en medio de la oscuridad, eligió darme su luz. En el clímax de nuestra historia, cuando la muerte nos rondaba y el miedo era constante, descubrimos que amar es resistir juntos, aun cuando el mundo entero parece estar en contra. Y esa certeza, aunque nos colocaba al borde del abismo, también nos dio la fuerza para seguir adelante, hombro a hombro, corazón con corazón. La noche del ataque quedó grabada en mi memoria como una herida abierta, pero también como el momento en que entendí que nuestra unión no era casualidad ni castigo, era destino. Con cada día que pasaba, el miedo seguía presente, acechando en cada esquina, en cada sombra, pero había algo aún más fuerte que lo contrarrestaba, la certeza de que juntos podíamos enfrentar lo imposible. Él, que había vivido tantos años convencido de que su vida solo servía para destruir, comenzó a descubrir que también era capaz de proteger, de cuidar, de dar amor. Yo, que había aceptado resignada que la vejez me condenaba a la soledad, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para sentir el calor de un abrazo sincero, para volver a soñar aunque los calendarios digan lo contrario. Su herida fue sanando poco a poco, y con ella también se fueron cerrando las grietas de su alma. Lo vi mirarse al espejo y descubrir un rostro distinto, menos endurecido, menos cargado de odio. Había cicatrices, sí, pero ahora eran testimonio de un hombre que había sobrevivido a la violencia y que había elegido otro camino. Una mañana, mientras yo preparaba café, se sentó a mi lado y me dijo con una voz suave que jamás había escuchado en él: «No quiero seguir huyendo, quiero construir algo contigo». Aquellas palabras, tan simples y tan profundas, me hicieron llorar en silencio, porque confirmaban lo que mi corazón ya sabía. Él había dejado de ser solo un sicario para convertirse en un hombre capaz de amar, capaz de soñar, capaz de darme la vida que yo creía perdida. No fue fácil. Los rumores continuaban, y las amenazas no desaparecieron del todo, pero su determinación fue más grande que cualquier sombra. Comenzó a alejarse de ese mundo, a rechazar llamadas, a cerrar puertas que antes lo mantenían atado a cadenas invisibles. Hubo noches en que llegaba con el rostro pálido, confesando que había tenido que enfrentarse a antiguos amigos que no podían aceptar su cambio. Y aunque mi corazón temblaba de miedo, yo lo abrazaba con fuerza, recordándole que la verdadera valentía no estaba en empuñar un arma, sino en elegir la vida cuando el mundo entero te empuja hacia la muerte. Cada día que sobrevivíamos juntos era un triunfo, una victoria silenciosa contra todo lo que nos quería ver caer. En mi interior también hubo una transformación. Ya no me sentía una carga, ni una mujer desechada por la vejez. Descubrí que aún tenía mucho que ofrecer. Palabras de aliento, caricias llenas de ternura, compañía en los días grises. Me convertí en su refugio y él en el mío. Nos cuidábamos mutuamente, no como un deber impuesto, sino como un acto de amor genuino. Y lo que más me sorprendía era cómo, a pesar de todo el dolor que habíamos atravesado, comenzamos a reír otra vez. Nos sorprendíamos con cosas simples: el aroma del pan recién horneado, el canto de los pájaros en la mañana, una canción vieja que sonaba en la radio. La vida, en su sencillez, nos estaba regalando instantes de felicidad que antes parecían imposibles. El barrio, poco a poco, dejó de mirarnos con miedo y empezó a vernos con una mezcla de respeto y asombro. Algunos vecinos se acercaban a saludar, otros incluso pedían consejo. Era como si al ver nuestra unión, entendieran que siempre existe una segunda oportunidad, incluso para quienes vienen de los caminos más oscuros. Una tarde, una vecina me dijo: «Usted rejuveneció, señora, parece que la vida le regresó». Y yo sonreí, porque en el fondo sabía que tenía razón. No era la juventud de mi cuerpo lo que había vuelto, sino la juventud de mi espíritu, encendida de nuevo por un amor que había llegado cuando menos lo esperaba. Él también cambió su manera de ver la vida. Ya no era solo el hombre que vigilaba desde la ventana, esperando ataques. Ahora era quien me acompañaba al mercado, cargando las bolsas con una sonrisa tímida. El mismo que me tomaba de la mano al cruzar la calle, como si quisiera recordarme que nunca más caminaría sola. Me sorprendía verlo conversar con niños del barrio, algo que antes parecía impensable, porque los pequeños ya no lo miraban con temor, sino con curiosidad. Incluso comenzó a arreglar cosas en casa: una silla rota, una puerta que rechinaba, pequeños detalles que revelaban que, por primera vez, estaba construyendo un hogar de verdad. Hubo un momento decisivo en el que entendí que nuestra transformación era completa. Una tarde se acercó mi hijo, aquel que me había entregado como un objeto para librarse de mí. Venía con los ojos bajos, con un gesto de vergüenza que nunca le había visto. Me pidió perdón, balbuceando palabras entrecortadas, diciendo que no imaginaba que de esa decisión cruel pudiera surgir algo tan diferente. Yo lo abracé, porque el rencor no tenía lugar en mi corazón. Y cuando miró a mi esposo, no vio al sicario temido, sino al hombre que había salvado a su madre de una muerte en vida. En ese instante, supe que el círculo se había cerrado.
El hijo que me había condenado ahora reconocía el valor del amor que me sostenía. Esa reconciliación fue como un bálsamo para nuestras heridas. Mi hijo comenzó a visitarnos, a compartir comidas, a reír en la mesa como hacía años no lo hacía. Mi esposo, aunque al principio distante, terminó aceptando esa presencia, y poco a poco se construyó un lazo de respeto entre ambos. No era una familia perfecta, pero era real, y estaba unida por un lazo más fuerte que la sangre: la redención. Yo los miraba a los dos, tan distintos, tan marcados por sus propios errores, y sentía que la vida me había regalado un milagro. Lo que había empezado como una imposición terminó siendo el motor que nos devolvió la esperanza. El miedo nunca desapareció del todo. A veces, en la madrugada, todavía escuchábamos ruidos que nos recordaban que el pasado podía intentar regresar, pero ya no nos paralizaba. Lo enfrentábamos juntos, sabiendo que el amor era nuestra mayor arma. Aprendimos a vivir con esa sombra sin dejar que nos robara la luz. Y esa fortaleza interior nos dio algo aún más valioso: libertad. No la libertad de caminar sin peligro, sino la de vivir sin arrepentimientos, de elegir cada día permanecer uno al lado del otro, aun cuando la vida hubiera querido separarnos desde el principio. Al mirar hacia atrás, veo una historia que parece increíble incluso para mí. Mi hijo, en su egoísmo, creyó librarse de mí y terminó entregándome a la única persona que pudo amarme en mi vejez con una intensidad que nunca había conocido. Mi esposo, un sicario marcado por la muerte, encontró en mí la razón para abandonar la violencia y descubrir que también era capaz de dar vida a través del amor. Y yo, una mujer que ya se sentía desechada por el tiempo, descubrí que nunca es tarde para renacer. Nuestra transformación no fue solo personal, fue el testimonio de que incluso en los caminos más oscuros puede brotar la luz más pura. Hoy, mientras miro mis manos arrugadas entrelazadas con las suyas, entiendo que la vida me regaló un destino inesperado. Lo que comenzó como una condena impuesta por mi propio hijo se transformó en la más grande bendición. Aprendí que el amor no llega siempre en la juventud ni con promesas dulces, sino en la capacidad de compartir silencios, de sanar heridas, de sostenerse mutuamente cuando todo alrededor se derrumba. Él, el hombre al que todos llamaban sicario, me enseñó que incluso los corazones más oscuros pueden renacer cuando encuentran un motivo verdadero para latir. Nuestro camino no fue fácil, estuvo lleno de sombras, disparos y lágrimas, pero también estuvo lleno de ternura, de redención y de momentos que se volvieron eternos por su intensidad. Mi hijo, aquel que me había obligado a este destino, terminó comprendiendo que lo que parecía un error fue en realidad el regalo más grande que pudo darme. Y yo, en mi vejez, descubrí que no existe edad para volver a empezar, para sentir el calor de un abrazo sincero, para encontrar el amor que la vida alguna vez me negó. Si mi historia te conmovió, recuerda que el amor verdadero no siempre llega de la forma que imaginamos, ni en el tiempo que esperamos. A veces, aparece disfrazado de tragedia, escondido en la oscuridad, pero siempre tiene la fuerza de transformar vidas. Comparte este relato si crees que nunca es tarde para amar, y deja en los comentarios qué significa para ti la palabra redención.